Hola, soy Anderson Cantor y hoy quiero hablarles acerca de estilos de aprendizaje, teoría del aprendizaje y cómo el ser humano aprende, cómo el ser humano puede interpretar la información, cómo puede asociar la información y después de esa información, cómo puede generar un comportamiento, cómo puede generar una respuesta. ¿Cómo puede interpretar la información transmitida por un maestro, hacer un proceso de interiorización y aprender? Entonces, bueno, el término aprendizaje hace referencia que cada uno o cada persona que quiere aprender algo usa una serie de herramientas diferentes para poder aprender. Nos podemos dar cuenta de que todo ser humano, ¿sí? Y no humano, tiene la capacidad innata de aprender, que justamente desde la psicología y desde la psicología educativa podemos generar unos refuerzos de aprendizaje significativo para moldear ciertos comportamientos. Es por tanto que comprender los tipos de aprendizaje nos permite entender cómo las personas adquieren y procesan la información. Es importante este término de adquirir y procesar la información. Cuando hablamos de adquirir, quiere decir que la información se manifiesta en el medio ambiente, ¿sí? ¿Cómo aprende el ser humano? Por medio de los sentidos, por medio de la información que el factor ambiental está transmitiendo en este momento, interpreta la información, asocia la información, le da un orden, la refuerza y genera el aprendizaje. Entonces, algo muy importante y principal hace referencia a tres tipos de aprendizaje. Hay un sinfín de estilos de aprendizaje. Podemos hablar desde la teoría de los patrones neurolingüísticos, donde hace referencia, ¿sí? Se hace referencia a los sentidos, al aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. Esto quiere decir de que cada sentido asume un rol importante en el ser humano para la interpretación de la información. Podemos hablarlo desde la literatura cuando Bandler y Griebner 1982 postula los patrones neurolingüísticos, ¿sí? Cómo son importantes e influyentes para la adquisición y el reforzamiento de la información. Con ello es importante resaltar y desde la parte de docencia podemos inferir de que es necesario poder interpretar cuál es el mecanismo en que cada alumno puede generar el factor y el proceso de aprendizaje. ¿Por qué motivo? Porque hay un porcentaje donde se puede transmitir una información a un grupo de estudiantes, pero no todos van a aprender de la misma manera. Por tal, yo tengo que identificar cada uno cómo aprende. En ese orden de ideas, el aprendizaje visual hace referencia a la capacidad de aprender a través de imágenes y medios visuales. Entonces, desde este punto podemos empezar a interpretar que cuando yo soy visual, puedo analizar la información desde un marco de imágenes, pictogramas, colores, en donde las puedo asociar y puedo generar una respuesta. Con ello, mi mecanismo de aprendizaje se puede hacer de una o de otra manera mucho más fácil. Cuando hablamos desde la psicología educativa y desde la educación, es necesario entender y comprender mmm,
que la necesidad del ser humano, al trabajar esa necesidad podemos generar un aprendizaje significativo. Entonces, los individuos con este tipo de aprendizaje suelen beneficiarse con los diagramas, con las infografías, con los videos. Entonces, de tal manera, podemos ver de que la parte visual genera en el ser humano eh, un tipo de aprendizaje, se hace un refuerzo. No quiere decir de que el ser humano no pueda generar el estímulo de otro aprendizaje, no, sino que hay un patrón que es dominante y hay un patrón que puede ser complementario. Entonces, podemos revisar. La parte auditiva se relaciona con la adquisición de conocimiento a través del sonido y la escucha activa. Cuando empezamos a estimular los sentidos desde la vista, desde la parte auditiva, podemos generar unas percepciones. Las percepciones son como esos procesos de reconocimiento y de recuerdo que generan un factor mayor de aprendizaje. Con el aprendizaje desde la parte auditiva podemos ver que hay personas que hacen sus ejercicios con música. La música les genera ese factor de relajación, ¿sí? En donde cada uno de ellos puede sacar su mejor proceso y su mejor aprendizaje. El aprendizaje kinestésico, como estábamos hablando hace un instante, es aquel que se manifiesta por medio del sentido, por medio del tacto, ¿sí? Es básicamente un ejercicio práctico en el movimiento físico. Entonces, todos estos individuos o personas aprenden mejor a través de la práctica, ¿sí? Podemos hablar de que las manualidades y demás son un fuerte para ellos. Los ejercicios y las actividades que involucran el cuerpo, entender esos tres tipos de aprendizaje permite a los educadores, maestros, profesores y estudiantes adaptar métodos y nuevos métodos que generan un mayor refuerzo en el aprendizaje. Desde este punto podemos revisar la metodología clásica como la metodología desde la información, ¿sí? Desde los nuevos recursos informáticos, cómo podemos hacer esa fusión en donde implementamos un mayor refuerzo del aprendizaje. En ese orden de ideas, los tipos de aprendizaje son una parte fundamental, ¿sí? Del estudio, de la comprensión, de cómo adquirimos conocimientos, cómo podemos entender los diferentes enfoques, ¿sí? Y métodos de aprendizaje. Con ello, puedo tener un impacto significativo en la eficacia de la enseñanza y el desarrollo personal. Con ello podemos trabajar en cada alumno desde el desarrollo personal, con el objetivo de que no se genere la frustración. Cuando se genera frustración en el aprendizaje, puede haber y manifestarse una deserción a nivel escolar. Con ello nosotros podemos comprender cómo a través de la educación podemos adquirir conocimientos y habilidades. Cada tipo de aprendizaje tiene sus propias ventajas y limitaciones, ¿cierto? Es crucial comprender cómo se relacionan entre sí. Es crucial comprender cómo puedo hacer refuerzos a nivel de sentidos, ¿sí? Cómo puedo estimular los tres tipos de aprendizaje, cómo puedo revisar cuál es el tipo de aprendizaje más significativo para mí o para el estudiante. Si empiezo a identificar cuál es el tipo de aprendizaje que se asocia, que se adapta a mi personalidad, puedo empezar a generar un mayor rendimiento
No solo eso, una mayor motivación, un mayor avance, un mayor descubrimiento en esas capacidades y habilidades significativas, ¿sí? Algunas personas pueden tener preferencia por un tipo de aprendizaje, ¿sí? Sobre los otros. ¿Sí? Lo que destaca la importancia de la diversidad en los métodos educativos, lo que destaca la importancia de trabajar en un método o en métodos educativos eh, con un factor fundamental de una experiencia significativa. La intencionalidad, ¿cuál es? De que se pueda trabajar desde una planeación, la serie de actividades con el enfoque en donde el estudiante pueda generar un autodesarrollo y un autodescubrimiento. Cuando generamos un autodesarrollo y un autodescubrimiento, podemos decir que hay un aprendizaje significativo. Hay un modelo y un estilo de aprendizaje importante. Dun y Dun. Entonces, ellos hacen referencia a los estímulos básicos, ambientales, emocionales, sociológicos, fisiológicos y psicológicos. Quiere decir de que ellos generan la interpretación y la asociación. El modelo de Kolb 1976 dice que identificó dos dimensiones principales del aprendizaje: la percepción y el procesamiento. Indica que el aprendizaje es el resultado de la forma como las personas perciben y luego procesan lo que han percibido. Entonces, para hacer ese proceso de percepción se manifiestan los sentidos, los estímulos, ¿cierto? Visual, auditivo y kinestésico. Hacemos el proceso de la percepción de la información que nos emite el factor ambiental, lo asociamos, los ordenamos y los ponemos a producir. Por tanto, y para concluir, nos podemos dar cuenta de que los modelos de aprendizaje son infinitos, pero que cuando identificamos un modelo de aprendizaje a nivel individual, lo reforzamos, podemos generar una significancia mayor en nuestro estudio, en nuestro aprendizaje y en todo lugar. Gracias por su espacio. Espero este producto sea de ayuda para cada uno.